Hoy confirma su poder el emperador supremo del Salvador. Un hombre que se llama a sí mismo el dictador más cool del mundo. Un tecnócrata que ha resuelto concretar la Agenda 2030 por otros medios que no son los convencionales, pero probablemente sí los más efectivos. Y al mismo tiempo más sutiles y más hipócritas que el de la mayoría de sus colegas. Esa es la razón de su suerte. Bajo los satélites de su amigo Elon Musk se luce la cárcel más grande de América, donde Bukele encierra y tormenta a miles de inocentes, junto por supuesto a muchos criminales que sí merecen estar allí. Todo esto en simultáneo a sus pactos secretos con las pandillas sanguinarias a las que supuestamente debía eliminar, que son su enemigo de cartón pintado. Sobre aquellos pactos espurios cimentó un régimen orwelliano de vigilancia y control totalitario que se esmera en disimular o en disfrazar con espectáculos sublimes y fuegos artificiales. Hoy ha sido reelecto Nayib Bukele, un personaje al que ya le dedicamos 2 documentales expeditivos que revelan el rostro tiránico e hipócrita detrás de la máscara, su pasado izquierdista asignado por los petrodólares de Hugo Chávez en persona y sus promesas más que engañosas. El primero de hecho ya superó el 1.000.000 de espectadores, así que no esperen para verlos, estarán al final de este. Pero lo que hoy nos ocupa es lo más vigente, probablemente lo más importante de todo. El cierre de una trilogía fascinante que terminará de explicar de una vez por todas ¿quién es realmente este político? Probablemente uno de los productos más exitosos del marketing de la historia universal. Aunque antes es necesario que les brinde un breve resumen condensando al máximo el contenido de las 2 primeras entregas para que puedan comprender la génesis de esta trama. Adelante. La corrupción y el despotismo de Nayib son herencia familiar. Humberto Bukele, su abuelo paterno, era un cristiano originario de Jerusalén, bastante humilde, al que le cortaron el meñique cuando en Egipto intentó robar comida de una tienda. Sus hermanos, más trabajadores, lo persuadieron de que los acompañe a Centroamérica en 1922 para ayudarlos en un negocio de ropa. A los 6 meses de instalado, Humberto les devolvió el favor, robándole las mercancías y los ingresos al falsificar pagarés de supuestos clientes. Sus familiares no tardaron en morir, uno por uno, luego de esta desgracia. Y en 1935 el abuelo de Bukele aprovechó la herencia para rehacer la empresa, defendiendo una ley nacionalista que prohibía la importación de maquinarias con el secreto objetivo de contrabandear máquinas textiles en forma monopólica desde las esferas del gobierno y venderlas 5 veces más caras. Para 1940 las camisas de sus talleres dominaban el mercado de San Salvador, en un monopolio que aterrorizaba a los vendedores rivales mediante todo tipo de amenazas coercitivas. Su hijo Armando, es decir, el padre de Nayib, siguió sus pasos pendencieros y convirtió un local mediano en un auténtico emporio. No gracias precisamente a su aptitud gerencial, sino al arte del saqueo disfrazado. Con 20 años de edad y como referente renombrado de la comunidad árabe palestina, presentador de asiduos eventos culturales, ávido lector de filosofía política y álgebra teórica, Armando Bukele mantenía correspondencia periódica con la organización armada Fatah e intentó convencer a Humberto de fabricar explosivos y venderlos a la guerrilla que azotaba a El Salvador en aquella época. Para 1964 juntos crearon la Sociedad Mercantil Bukele Hijos, una fachada legal que servía para lavar el dinero de donaciones de la comunidad árabe salvadoreña y contrabandear armas que iban desde la Organización de Liberación Palestina hacia el gobierno dictatorial del país. Armando ya había abandonado el cristianismo en favor del Islam. Con sus contactos se convirtió en un verdadero imán, es decir, un guía de los rezos, repitiendo la idea chiita de que los imanes eran descendientes de Mahoma e incluso jactándose de que sus padres habían nacido en el mismo lugar que Jesús y María. Dirigía servicios de adoración, escribía a menudo sobre teología y fundaba mezquitas a lo largo y ancho de El Salvador, mientras estudiaba física cuántica y se doctoraba en química industrial con el promedio más alto de la historia de su
facultad. En los años 70, integrado a las comitivas norteamericanas de Henry Kissinger y David Rockefeller, don Armando Bukele no solo consiguió 26 patentes en materia textil y de químicos industriales, sino también jugosas exenciones impositivas, subsidios y media docena de productos químicos rusos y estadounidenses de primera calidad que podía vender solamente él en forma exclusiva dentro del territorio salvadoreño. Como buen ingeniero social, también se volcó a la filantropía a través del Club Kiwanis, una institución masónica conocida por cooperar con la controvertida UNICEF. Allí conoció a Olga María Cortés, una voluntaria de la logia, con la cual tuvo a Nayib Bukele un 24 de junio de 1981. El poder del omnipresente don Armando ya era tan grande y tan profundo que había aportado mucho dinero a la campaña presidencial de George Bush padre en los Estados Unidos y a cambio le habían permitido mediar la incorporación a El Salvador de Arbusto Energy, la compañía petrolera con la cual el clan Bush hacía permanentemente negociados con el clan Bin Laden, ambas familias prominentes accionistas. No solo colaboraba con los republicanos, Armando Bukele se fue acercando al comunismo, financiando por ejemplo a su terrorista favorito, Shafiq Handal, un salvadoreño palestino al que convirtió en líder del partido político izquierdista Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, el FMLN, que fueron ni más ni menos las siglas de la organización terrorista que se dedicó a secuestrar a empresarios honestos, competidores suyos, y a aniquilar a miles de ciudadanos desarmados durante décadas de guerras civiles y dictaduras sucesivas. Nayib Bukele se iría criando, aprendiendo el arte de la manipulación, bajo la sugestiva ala de papá. Ingresó en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dirigida por los jesuitas, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba hecho para el estudio. No había culminado el primer año lectivo cuando decidió abandonar la carrera para acabar pidiéndole de rodillas a Armando que le diera un empleo. Este, a regañadientes, lo colocó en un puesto importante de Obermet, una agencia que durante 12 años manejaría la publicidad del FMLN, del partido de ultraizquierda. Allí fue donde Nayib se empapó de una ideología marxista clásica, la que se limitaba, por supuesto, a las charlas de café, porque ni sabía ni le interesaba levantar un fusil. Pero eso sí, en los pasillos de la agencia no tenía problemas en hacerse llamar zurdo y hablar pestes de los empresarios, en tanto que aprovechaba el poderío de su padre, un oligarca en toda regla, para escalar posiciones y anexar áreas de negocio. En 2011 se afilió formalmente al partido, tras haberle servido durante muchísimo tiempo como publicista jefe, y se lanzó como candidato en el municipio de Nuevo Cuscatlán, ofreciendo una entrevista de campaña en la que confesó ser de izquierda radical y que buscaba terminar con la ley de la jungla capitalista. Semanas más tarde sería electo alcalde con apenas 31 años en una coalición entre FMLN y Arena, la Alianza Republicana Nacionalista. ¿Cómo lo logró? Bueno, no solo con la ayuda de Armando. Con el tiempo acabaríamos sabiendo que también recibió el apoyo directo del régimen chavista, que le brindó millones de dólares a través de Alba Petróleos, la filial salvadoreña de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Y todo por debajo de la mesa. Se desviaron préstamos a colaboradores cercanos de Nuevo Cuscatlán, y uno de ellos, Cortés Avelar, era investigado en Estados Unidos por participar de un esquema de lavado masivo de dinero del narcotráfico. Bukele también era querido por el progresismo de la élite. En 2014 fue invitado a la sede neoyorquina de las Naciones Unidas y frente a directivos importantes prometió para su pequeña localidad una nueva agenda urbana hacia la construcción de ciudades sostenibles. Con este doble apoyo logró un año más tarde la alcaldía de San Salvador, la capital del país, donde se presentó como un líder millennial, tuiteando, hablando con ciudadanos por las redes, proyectando películas de Dragon Ball en las plazas y promoviendo juegos mecánicos extremos y competencias de paintball, que causaron la pérdida de un ojo a un niño de 12 años. Erigió el mercado Cuscatlán, al que presentó como el más moderno de toda Centroamérica, y terminó siendo por lejos el más corrupto, porque se descubrió que junto a 16 funcionarios había establecido un proyecto anómalo donde inflaron precios en forma exorbitante, más del 3000% encima del valor real, a fin de quedarse con una porción enorme del monto. El hombre que se proclamaba a sí mismo como el insobornable a lo Robespierre tuvo que enfrentarse a la Cámara por un reclamo de fraude de 3 millones de dólares. Y la cosa no terminó allí. En 2017 Nayib quiso interrumpir una sesión en el Consejo Municipal cuando la síndica Xochitl Marchelli le recordaba esta acusación, y al ver que no podía detenerla de manera diplomática o a través de los argumentos, tomó una manzana
manzana de la mesa, la mordió, escupió un trozo, miró a los ojos a la mujer, le lanzó la fruta mordida al rostro y le gritó, cito literal: bruja traidora, llévate esto a tu casa. Mientras sus compañeros lo sujetaban de los brazos y entre forcejeos intentaban sacarlo de una sala que ya era un caos de insultos. El Tribunal de Ética de su partido lo juzgó por sus gestos violentos y machistas, y como este alcalde prepotente no aceptó las acusaciones, decidieron expulsarlo del FMLN. El secretario general, Medardo González, por fin se sintió libre de llamar a Bukele como un líder mesiánico sin corazón ni pasado revolucionario, y este le contestó por Twitter con una advertencia fulminante: El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. Demostrando que le interesaba mucho más el poder que la integridad moral, realizó un acuerdo con la Gran Alianza por la Unidad Nacional, un partido conservador de derecha, y en julio de 2018 anunció por Facebook su postulación a presidente. Aplicó todos los métodos posibles de demagogia, incluso los espirituales. En septiembre de aquel año dijo en una entrevista televisiva: yo soy creyente en Dios, lo he aceptado en mi corazón, no creo en religiones, pero sí en Jesucristo. Mientras tanto, el Heraldo de México filtraba fotografías donde se lo veía, contemporáneas por cierto, rezando junto a sus hermanos en una mezquita. El candidato estaba ocultando su liturgia musulmana para ganar votantes en una población donde casi la mitad son católicos. Esta pantomima le resultó de maravillas. El 3 de febrero de 2019, Bukele se presentó en el estrado frente a cientos de fanáticos enajenados que le arrojaban camisetas con su rostro y estampas con su cara y el lema Nuestro Salvador. Había logrado la presidencia con el 53%, marcando el fin de 30 años de bipartidismo. Comenzaba una era tan terrible y siniestra como las anteriores, pero mucho más novedosa. Inmediatamente se tomó un vuelo de lujo a Nueva York, donde irrumpió en la Asamblea de la ONU, la fábrica de tecnócratas de donde salió, se subió al estrado como Pancho por su casa, saludó al inmenso auditorio, se metió la mano en el bolsillo, sacó su celular, se tomó una fotografía y burlándose de todos dijo: muchas más personas verán esta selfie de las que escucharon este discurso. Y así fue. Su selfie tuvo más repercusión que la propia asamblea. Horas más tarde cruzó los cielos del tío Sam para aterrizar en Washington y trazar alianzas con su nuevo ídolo, Donald Trump. Escondiendo su pasado de chavista izquierdista radical, Nayib escogió hablar con la Heritage Foundation, uno de los think tanks más conservadores de Estados Unidos, donde endulzó los oídos de los presentes, prometiendo imponer seguridad a su nación y detener la fuga de mafiosos salvadoreños a Estados Unidos. Y así lo hizo. Apenas regresó, puso manos a la obra al inicio del Plan de Control Territorial, un proyecto filofascista que buscaba que El Salvador saliera de la lista de los países más violentos del mundo, acabando con las brutales pandillas, eso de la boca para afuera. Y para aquellos que creen que este hombre se opone a los globalistas, les aviso que este plan fue directamente auditado y financiado por Howard Buffett, el hijo de Warren Buffett, inversor multimillonario, amigo y mentor de Bill Gates. Mediante su fundación, Howard invirtió más de $25 millones en un laboratorio forense de alta tecnología que permitía procesar en El Salvador por primera vez pruebas de ADN para casos criminales. Pero esto no fue utilizado para tal fin, sino para extender de manera dramática el control biométrico en la población y trabajar en el 2020 con las medidas más radicalizadas del Foro de Davos, ya lo veremos. Pero Nayib sabía que nada de esto bastaba para detener realmente la violencia, así que perpetró una de las maniobras maquiavélicas más astutas de su carrera, pidiéndole a sus súbditos más cercanos que vayan a las cárceles a proponerle pactos secretos a las pandillas para que cesen el fuego. Osiris Luna, que era el mismísimo jefe del sistema penal salvadoreño, y Carlos Amílcar Marroquín, presidente de la reconstrucción del tejido social, fueron los principales intermediarios. Se los puede ver en fotografías junto a hombres encapuchados que caminan libremente por los pasillos de las prisiones. No eran negociaciones con un grupito de bandidos, sino ni más ni menos que los caciques encarcelados de calle 18 y MS-13, las maras más peligrosas de Centroamérica, las mismas que habían convertido el Triángulo Norte en la región con la tasa de homicidios más elevada del mundo. A través de audio, fotografías, informes y testimonios documentadas por la Fiscalía General, se descubrió que los primeros meses los funcionarios bukeleanos les ofrecían pequeños sobornos: pollo campero, pupusas, golosinas, iPhones, prostitutas, pizzas, cocaína escondida en las pizzas llevadas por las prostitutas, cigarrillos y juegos de azar. Por supuesto que nada de esto fue suficiente para este club de asesinos con las manos manchadas de sangre. Mientras Bukele presumía cómo caía
caía el nivel de actividad delictiva, su fiscal cómplice Rodolfo Delgado impidió que uno de los líderes del MS-13, apodado Blue, sea extraditado a una corte de Virginia para cumplir su condena de 39 años por traficar AK-47 con cárteles mexicanos, importar toneladas de cocaína y encargar ejecuciones tan brutales como la decapitación de una familia entera y el descuartizamiento de una niña de 14 años de edad en Houston, Texas. No fue el único beneficiado. Otro de los jefes de la MS-13, Moisés Humberto Rivera Luna, más conocido como Viejo Santos, fue sacado de la cárcel en septiembre de 2021, en silencio y por la noche, gracias a unos policías que le dieron un arma y algo de dinero para que huya a Guatemala, donde resultó detenido. Estas son apenas dos de una variedad abrumadora de casos donde Nayib Bukele pactó paz a cambio de privilegios a quienes ahogaron a su país en ríos de sangre. Compartían el mismo carácter prepotente, Nayib y los mafiosos, lo cual quedó revelado cuando el Parlamento le rechazó un préstamo de 109 millones de dólares para poner en marcha la fase 3 del plan de control territorial y modernizar el equipamiento de las fuerzas militares. Enfurecido, encaprichado, delirando de poder, en un acto inconstitucional y grotesco ingresó a la Asamblea Legislativa con 40 soldados armados y les impuso miedo a los diputados opositores para que aprueben o se abstengan. Mientras los políticos iban vaciando como ratas el salón azul, Bukele caminó lentamente sobre la alfombra con la impunidad de un emperador y se sentó en la silla principal del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, que intentaba huir gateando para que no lo vieran. Decenas de oficiales uniformados con sus fusiles preparados rodeaban el edificio esperando escuchar el discurso del rey. «Démosles una semana a esos sinvergüenzas», dijo el déspota ante las cámaras. Confirmó su tiranía semanas más tarde, aprovechando la catástrofe mundial del 2020 que todos conocemos. Aplicó uno de los regímenes de encierro más rígidos y autoritarios del planeta. Solo el primer día la policía detuvo a un récord de 269 personas por violar las disposiciones sanitarias, y el cínico presidente expresó con orgullo la noticia en su red favorita, como un cazador que reluce en la sala los trofeos, sus animales cazados. La llegada de Biden en 2021 a la Casa Blanca no lo favoreció. De hecho, cuando el oportunista salvadoreño viajó a Washington a buscar nuevas alianzas con los demócratas, lo dejaron plantado. Nadie lo recibió. Y para colmo, el gobierno estadounidense publicó la lista Engel, que revelaba una trama corrupta de desvíos de fondos públicos por parte de 17 funcionarios de alto rango muy cercanos a él, incluyendo al exministro de Seguridad, la jefa de gabinete y al propio Cyril Luna, el mismo que había negociado los pactos con los pandilleros del pasado. No es casualidad que en las semanas siguientes Bukele se arrodillase ante los chinos, vendiéndole a trozos su país a Xi Jinping, lo que en campaña había jurado que jamás haría. A cambio obtuvo 500 millones de dólares en inversión pública para erigir un estadio de fútbol faraónico, una biblioteca delirante donde hay hasta estatuas de la Guerra de las Galaxias, pero no libros, un muelle, plantas potabilizadoras de agua, desarrollos turísticos y una serie de propiedades secretas para él. Todo esto a cambio de que el gigante asiático se quede con una zona exclusiva de comercio en el sureste de El Salvador. Un área de casi 2.800 kilómetros cuadrados con accesos directos a Honduras y Nicaragua, donde ya construyeron un parque industrial y un aeropuerto, y ahora esto pertenece directamente al Partido Comunista Chino, con base y presencia militar exclusiva de tropas del gigante asiático. Sin embargo, aquel año la farsa de Nayib parecía desmoronarse. El 15 de septiembre, cuando se estaban preparando los festejos de los 200 años de independencia, con banderas blancas y azules, himnos y fuegos artificiales, miles de salvadoreños salieron a las calles de la capital para gritar ¡basta! La gente protestó contra una reforma electoral que buscaba precisamente lo que hoy vemos concretado: la reelección presidencial. Tan perseguidor fue el régimen de Bukele que la mayoría de los manifestantes entrevistados por la prensa internacional preferían no dar su nombre, y muchos marchaban con el rostro tapado con mascarilla, lentes de sol y gorra. Otros llevaron paraguas para evitar ser grabados por los drones y helicópteros que el mandatario compró en Turquía a principios de ese año. Apenas unos días después, Bukele lanzó un decreto que suspendía cualquier tipo de agrupación masiva. Publicó en su cuenta de Twitter una foto suya en la que aparece vestido como un emperador romano, y cambió su biografía en Twitter para describirse literalmente como el dictador más cool del mundo mundial. Para demostrar cuán a la moda estaba precisamente este déspota poco ilustrado, ese 2021 su gobierno firmó con las Naciones Unidas el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que a cambio de, otra vez,
mucha deuda, le exigía al país fomentar por 5 años el cumplimiento de la Agenda 2030, más que sus países vecinos, algo que en su día hizo la Nicaragua de Daniel Ortega. Sitúense en qué línea va Bukele. Microsoft Latinoamérica, dirigida por César Cernuda, también consiguió un acuerdo para mejorar la conectividad del país, por supuesto, so pena del avasallamiento absoluto de la privacidad de los salvadoreños, y bueno, también ingresaron al sector de la recaudación de impuestos a través de tecnología que combate la evasión. Nadie ha encarcelado tantos comerciantes callejeros como Nayib Bukele, que aumentó la presión impositiva y el alcance del saqueo del expolio gubernamental para solventar su fiesta. Con la ayuda directa de Gates, Bukele fue arribando a otros gerifaldes de las Big Tech, entre ellos Elon Musk y SpaceX, su firma fantasma de naves espaciales. Musk instaló Starlink en el país centroamericano, una constelación de 3.000 satélites que se supone que proveen de internet de alta velocidad a más de 40 países, pero según las pruebas de estándar internacional, el rendimiento es miserable. Y es utilizado, por ejemplo, por dictaduras como la de Putin o la del propio Xi Jinping para expandir su espionaje masivo y no quedarse atrás de los campeones del mundo, que al fin y al cabo son los californianos. Para cerrar el combo tecnológico liberticida, Bukele había contratado los servicios del software israelí Pegasus para espiar los celulares de 226 periodistas opositores que denunciaban sus corruptelas, muchos de los cuales han sido encerrados en celdas, con pandilleros voraces a los que en cambio él soborna con pizza y golosinas. Qué pinturita, ¿no? Y hasta aquí el repaso de mis 2 documentales anteriores, centrado exclusivamente en lo más saltante, para disfrutar de la riqueza, de los detalles, del realismo mágico latinoamericano de esta historia. Insisto, vean los completos, estarán al final de este. Pero bueno, vamos con lo que hoy corresponde, la tercera entrega, que es al mismo tiempo una novedad y una continuación, porque este autócrata, obsesionado con el dominio absoluto y las tecnologías de control, propuso construir Bitcoin City en la costa salvadoreña, sobre el Océano Pacífico, una metrópolis perfecta que contaría con residencias, monumentos, zonas comerciales, enormes plazas, un mirador al volcán Conchagua e incluso un aeropuerto. Semejante obra de la ingeniería social, en un país tan pobre, ¿no?, llama la atención, funcionaría solo con criptomonedas. No habría dinero físico, ni impuestos a la propiedad, ni a las ganancias, ni a las contrataciones. El único existente sería el IVA para solventar la infraestructura pública, en una ciudad que buscaría alcanzar las 0 emisiones de carbono, es decir, el sueño húmedo globalista de Klaus Schwab y su séquito. Al fin y al cabo, Bukele también es un chico de Davos. Y Nayib se lo está tomando muy en serio. Aquí pueden ver las fotos que publicó en Twitter, con un modelo a escala que parece haber hecho de oro puro. Luce claro, muy interesante, muy sugestivo, prometedor, pero la pregunta que muchos hicieron fue cómo financiar semejante proyecto colosal. Y aquí entraría en juego su asesor principal, el ideólogo de este alocado plan, Brock Jeffrey Pierce, un magnate estadounidense con una biografía muy extravagante que vale la pena indagar. Comenzó siendo un importante actor infantil en los años 90, protagonizando películas de Disney como The Mighty Ducks y El hijo del presidente. No le iba nada mal, pero rápidamente acabó por detestar el ambiente tóxico y hostil de Mickey Mouse y sus amigos y se alejó del mundo de la interpretación a los 16 años de edad, para convertirse en socio de Digital Entertainment Network, una compañía multimedia que ofrecía por internet series y programas originales dirigidos a audiencias específicas de jóvenes. La serie Tales from the East Side estaba, por ejemplo, orientada a latinos, The Chang Gang a asiáticos, Redemption High a cristianos, Fear of a Punk Planet a jóvenes punks y Chad's World, producida por Pierce, estaba destinada a adolescentes homosexuales. Como ven, esta compañía especializada en la segmentación del público era una especie de proto-Netflix con una diversidad bastante más auténtica, que logró triunfar de manera descomunal con la burbuja de las .com, recaudando 88 millones de dólares en las vísperas del siglo XXI. Con apenas 18 años y un modesto 1% de las acciones, Pierce ya ganaba alrededor de $250.000 por año y parecía no tener techo. Pero en agosto del 2000, un jurado federal de Nueva Jersey lo acusó a él y a los fundadores de la firma, Mark Collins Rector y Chad Shackley, de celebrar fiestas gays en mansiones de Los Ángeles, donde invitaban a menores de 13 con quienes jugaban
juegos perversos y a veces incluso los transportaban a través de las fronteras estatales para continuar con las fiestas orgiásticas fuera del país. Los tres huyeron y se escondieron en una casa preciosa con vista al mar en la ciudad española de Marbella, hasta que en 2002 la Interpol aterrizó en helicóptero con un equipo de 20 agentes armados y los arrestó luego de encontrar en el hogar armas de fuego, machetes y portátil. Hay documentales enteros dedicados a esta sórdida historia del gran socio de Nayib Bukele, presidente pro vida y pro familia, tomen nota, y al día de hoy no se sabe bien si las acusaciones eran ciertas o si fue un complot perpetrado por hombres poderosos del rubro que no querían competencia. Y esto lo digo porque mientras los tres mosqueteros eran perseguidos por las fuerzas del orden, si le podemos llamar orden al Estado, Digital Entertainment Network quiso ser relanzada por un nuevo equipo ejecutivo, liderado por Greg Carpenter, un ex ejecutivo de Microsoft muy pero muy cercano a Bill Gates. Y ya sabemos muy bien cómo Bill se comporta con sus rivales. Homero, ¿te busca Bill Gates? ¿Bill Gates? ¿El intelectualoide millonario? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ocúltate, Marge! No quiero que esto parezca un negocio vulgar. Señor Simpson. Ay, ni se ve tan rico. No se fije en el corte de cabello. Soy muy rico. Mira qué parejito está, Marge. Me llamó la atención su anuncio en la internet, pero no entiendo muy bien qué es lo que hace su compu mundo hiper mega red. Así que en vez de arriesgarme a competir con usted, he decidido simplemente comprar su empresa. He triunfado, Marge, de mi vida y mi sangre en este negocio y al fin ha rendido sus frutos. Somos ricos, más ricos que los de doblaje. Homero, cállate. Vas a echarlo a perder. Ah, sí, claro. Acepto su propuesta de muy mala gana. Bueno, todos aceptan. Cómprenlo, muchachos. Oigan, ¿qué hacen? No me hice rico firmando cheques, señor. Lo cierto es que al final de la empresa no pudieron remontarla ni con grúa y entró en una quiebra irreversible, cerrándose al poco tiempo. Brock se salvó de la prisión, pero tuvo que pagar una millonaria indemnización y con el dinero restante fundó Internet Gaming Entertainment, una corporación pionera de videojuegos de rol al estilo World of Warcraft, que a su vez comenzaba a utilizar las novedosas monedas virtuales. Buscando capitalistas de riesgo, el actor contrató como relaciones públicas ni más ni menos que al polémico Steve Bannon, quien sería el principal estratega de Donald Trump durante su campaña presidencial y sus primeros años de gobierno. Pero al parecer Bannon no lo ayudó mucho porque gracias a sus consejos la empresa se enfrentó a una demanda colectiva que la hizo quebrar y Pierce se vio obligado a dimitir. No fueron años dorados. Tras una década en la oscuridad, como el ave fénix, quiso volver a renacer y en el año 2013 se unió a los hermanos Bart y Bradford Stephens para fundar la firma Blockchain Capital, el primer fondo de capital de riesgo dedicado a los creadores de criptomonedas. Le fue tan bien que al día de hoy tiene $2.000 millones en activos y ha respaldado a más de 150 fundadores de criptos desde su creación. Pierce acompañó ese éxito. Para la edición de 2018, la revista Forbes lo había nombrado entre las 20 personas más ricas del universo criptográfico, con un patrimonio neto que alcanzaba por aquella época los $1.100 millones. Ebrio de ambiciones, este empresario volcánico, en todos los sentidos de la palabra, necesitaba algo más que dinero y se metió en el pantanoso mundo de la política en 2020, cuando anunció su candidatura como independiente para la presidencia de Estados Unidos. Su campaña estuvo basada en la propuesta América 2.0, que consistía en brindar un gobierno que abrace la tecnocracia pura, legalizando la marihuana también e instituyendo una renta básica universal que podía habilitarse mediante monedas digitales. Su plan no fue particularmente seductor para el gran público y cosechó un 0.03% de los votos. Desde entonces, este gurú de las criptos se dedicó a asesorar a otros políticos, como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hoy prófugo, quien el propio Bukele acusó de narcotraficante. Y no le faltaba razón. En abril del 2022, Hernández fue extraditado a Estados Unidos para afrontar un juicio por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego, aunque unos meses más tarde fue visto vacacionando en una playa de León y ejercitando en un gimnasio de Managua bajo la protección de su amigo Daniel Ortega, a
quien también le dedicamos su par de documentales masivos, muy recomendados por cierto. Lo curioso es que a través de este hondureño corrupto, Brock Pierce llegaría a contactarse con Bukele. El magnate hipnotizó a Nayib con sus sueños futuristas de economías digitales y le explicó que la única manera de financiar esta revolucionaria ciudad Bitcoin era que su país invirtiese en criptomonedas. El ingenuo político no dudó ni por un instante. Era junio de 2021 y destinó 107 millones de dólares de los contribuyentes, es decir, robados por la mafia estatal a los salvadoreños de bien, para convertir a El Salvador en el primer país del planeta en adoptar el Bitcoin como segunda moneda nacional, hecho que curiosamente fue apoyado en aquella época por el Foro de Davos. ¿Why? ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, porque de esta manera el presidente logró bancarizar al 70% de la población que estaba a salvo, resguardada del sistema financiero digital. Por lo tanto, pasó a controlar sus finanzas de manera más exhaustiva para cobrarles impuestos, que es exactamente lo contrario al espíritu del Bitcoin. Es exactamente contrario al espíritu de la privacidad, pero cuando un político encara en forma estatal una reforma pro criptomonedas, en realidad es anti-libertad y eventualmente anti-criptomonedas, lo cual cualquier libertario decente debería saber. Pero nadie que siga Bukele es un libertario decente. De hecho, nadie que siga Bukele sabiendo estas cosas es una persona decente. Prosigamos. Tan excitados estaban los fanáticos bukeleanos que decidieron crear un videojuego llamado Hero of Bitcoin, donde su ídolo debía ir ajusticiando pandilleros con una metralleta morada en un escenario de escasos píxeles y muchas balas. Pero detrás de todo este entusiasmo palpita una grave preocupación. Parece que el plan no está funcionando hasta el momento. El gobierno centroamericano se desangra al comprar millones y millones de dólares en más y más bitcoins, a tal punto que el año pasado ordenó emitir 1.000 millones de papeles de deuda en criptomonedas para oxigenar las finanzas públicas a través de una maniobra especulativa llamada bonos volcán, que tiene a todos los analistas financieros de todas las tendencias alarmados. Poco parece importarle al Mesías tropical, que desea tanto convertir su nación en un experimento de Silicon Valley, que propuso por Twitter un proyecto de ley que pretende eliminar todos los impuestos dirigidos a las empresas que trabajen con innovaciones tecnológicas o que se vinculen a la inteligencia artificial. Me parece genial la idea de eliminar impuestos, pero ¿por qué no empieza eliminando los que se aplican a sus pobres ciudadanos, que son los que financian esta fiesta bizarra y absurda de ricachones perversos? Qué casualidad que pocas semanas después el gobierno anunciase un acuerdo de 7 años con Thomas Kurian, el director ejecutivo de Google Cloud, cuya firma instaló una oficina en la capital salvadoreña con sistemas de inteligencia artificial para poder digitalizar ¿qué? Proyectos gubernamentales y estadísticas referidas a la salud de la población, como datos biométricos a los cuales los médicos podrán acceder en cualquier momento y en cualquier lugar, y no solo los médicos. Es otra forma de decir que le está entregando la información física de sus ciudadanos a los psychotecnocrats de los Estados Unidos, a las Big Tech, al panóptico global. Partamos de la base. Ningún gobierno debería tener la información sensible de salud de sus ciudadanos. Pero en el caso de Bukele, él no es otra cosa que un gerente intermedio, que actúa independencia cuando practica todo lo contrario. Por si fuera poco, Nayib también utilizó la tecnología avanzada para mejorar el equipamiento de sus fuerzas. En la ciudad de Soyapango, por ejemplo, incorporó decenas de drones, 1.300 cascos balísticos, 2.000 placas escudo antibalas, 184 cámaras tácticas y vehículos blindados de última generación para 8.500 soldados y 1.500 agentes policiales que se ubican a lo largo de 40 puntos estratégicos. Pero esto no fue suficiente para poder sostener la paz de su nación. El 26 de marzo de 2022, el pacto secreto con las pandillas llegó a su fin y se convirtió en el día más trágico de El Salvador desde los acuerdos de paz de 1992 entre el gobierno de Arena y el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, básicamente la organización terrorista y sanguinaria que el padre de Bukele financiaba y que luego Bukele integró y lideró como político. Los criminales de las maras inundaron las calles y en menos de 48 horas cometieron 87 asesinatos a sangre fría. Había sido un mensaje brutal para el presidente, que cometió la osadía de quitarle la protección policial a varios líderes de las MS-13 y Calle 18. Algunos creen que Nayib lo había planificado todo. Provocó estas mafias para que reaccionasen con violencia exacerbada, que a su vez le sirvió como excusa y le dio el motivo para que él pudiera llevar adelante por fin la fase final del plan de
control territorial. Un 27 de marzo de 2022 declaró uno de los regímenes de excepción más severos del planeta, suspendiendo todo tipo de derecho constitucional, garantías, derechos humanos elementales e incluso la presunción de inocencia. Básicamente, estableciendo un régimen de terror bolchevique o nazi. El país se volvió una feroz dictadura. Retenes militares, con guardias armados con AK-47, inspeccionaban a piacere los vehículos y comprobaban los documentos de identidad de los ciudadanos antes de dejarlos entrar o salir de un barrio. Albañiles, comerciantes y maestros no podían pisar las calles, estaban encerrados, presos de sus hogares, y muchos de ellos perdieron sus trabajos. Quienes protestaron fueron encarcelados, algunos se resistieron y fueron asesinados. Cualquier civil considerado sospechoso fue obligado a desnudarse para que las tropas pudieran vejarlo, verificar si tenía algún tipo de tatuaje, porque cualquier tipo de tatuaje para ellos constituía una prueba de su pertenencia a las pandillas, por más que fuese, no sé, una nota musical o una margarita en el muslo de una mujer. Todo para ellos era síntoma de un ritual de iniciación de las maras. Pero llegó un punto en que los agentes ni siquiera se tomaban el trabajo de establecer ninguna diferencia. José Antonio Potes, un joven y humilde colombiano, había viajado a El Salvador entusiasmado por la promoción del Bitcoin y a fin de conseguir un trabajo bien pago. Al entrar al país, la policía le retuvo inmediatamente el pasaporte, lo desvistieron y lo metieron en la cárcel acusado de pertenecer a la Mara 18. Su familia nunca más volvió a saber nada de él. Era un chico que carecía de antecedentes penales y el único tatuaje que llevaba estaba en su pecho y era el nombre de su madre. No fue la única víctima ni por lejos de este sistema absolutamente injusto y hostil. En abril de aquel año, cuando se dirigía a su casa en la colonia Espiga de Oro, el atleta olímpico Jonathan Enríquez Serrano fue detenido por oficiales. Lo golpearon salvajemente, le fracturaron una rodilla. ¿Cuál fue su crimen? Llevar un tatuaje en el brazo con una flor y el nombre de su padre. Ahora se enfrenta a una pena de prisión de 20 años. ¿Es esto lo que quieren cuando dicen necesito un Bukele en mi país? ¿De verdad? Marvin Reyes, líder del sindicato policial, confesó que desde el inicio del estado de sitio, los agentes habían recibido instrucciones de sus superiores para cumplir con una cuota diaria de detenciones. ¿Por qué no dicen nada ahí? ¿Por qué no dicen el presidente fue del FMLN? ¿Ya? ¿Por qué no dicen eso? Sino que a la señora van y la atacan. O sea, esto es tener poca vergüenza. Y el mensaje, pues, que es lo más terrible, que la gente, bueno, hoy tiene miedo a manifestarse. Lo van a capturar y lo van a meter preso, porque resulta que hoy todo se resuelve metiendo presa a la gente. Ahí se generó un alza al pasaje a meter preso a Catalino Miranda, a meterlo preso. O sea, se apropiaron de las cuotas de los trabajadores a meterlo preso. Se mató un gato a meterlo preso, ¿verdad? Se manifestó porque ahí en San Marcos dijo, bueno, no nos dan el beneficio en diciembre, métanlo preso. O sea, es como que estamos en el régimen de Stalin. Quiero dejar evidencia a través de este video, 5 de octubre 2023. En horas de la tarde, un equipo de inteligencia a bordo del pickup que ustedes pueden ver ahí en el círculo rojo, llegó a las oficinas del Movimiento de Trabajadores de la Policía con la intención de hablar con mi persona. Uno de ellos me planteó que el objetivo era hablar sobre las declaraciones que se virtieron en un programa de opinión donde se expuso actos de corrupción que se están generando en la delegación San Salvador Centro y que yo debía ir a poner la denuncia formal al Departamento de Investigaciones de la delegación de San Salvador. Este es un truco que ellos pretendían que yo cayera, así como han caído muchos en el régimen de excepción, que les han dicho vamos a ir a platicar a la delegación y han terminado presos por esas declaraciones, porque yo no estoy ofendido ni soy ofendido de ninguna clase de delito. En este caso, las declaraciones que se virtieron tienen que ver con la coyuntura nacional y aspectos que se están generando, que son negativos
tanto en el ejército como en la Policía Nacional Civil, por parte de algunos elementos que andan metidos en corrupción y andan metidos en delitos. En la primera semana del régimen, casi 6.000 hombres, mujeres y hasta niños fueron arrestados en una operación de seguridad sin precedentes. En los 7 meses posteriores, los arrestados alcanzaban el aterrador número de 55.000 personas que no tuvieron la posibilidad de defenderse legalmente y ni siquiera de comunicarse con sus familias. Carmen Rodríguez, de 33 años, no sabía por qué su marido, su hermano y su sobrino fueron chupados por la policía cuando descargaban un camión de ropa para su negocio en el casco histórico de El Salvador. Recordó que cuando le preguntó a la policía por qué se los llevaban, simplemente le insultaron y le escupieron sus pies. Ensordecido y enceguecido del poder absoluto, Bukele no quería escuchar los reclamos de su propia gente, de los propios votantes que con llantos desgarradores le rogaban en sus discursos que le dieran algún dato sobre sus familiares desaparecidos, comerciantes, profesionales, trabajadores, gente de bien. Él insistió que todos eran pandilleros, que nadie sería liberado y para redoblar la apuesta cambió la ley penal para que los niños y niñas de entre 12 y 15 años puedan enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos lanzó un informe lapidario en agosto del 2022 que relató el caso de un adolescente de 14 años que fue detenido por la Policía Nacional por hacer un dibujo caricaturizando a su maestra y pegarlo en el parabrisas de su automóvil. Lo llevaron a una comisaría, lo golpearon salvajemente y lo torturaron para que confesase que pertenecía a una pandilla, lo cual era totalmente falso. Sumergieron su cabeza en una pila con agua y le lastimaron los dedos con pinzas, con herramientas. Ante la negativa del pequeño valiente, desataron una ofensiva psicológica y le advirtieron que si no confesaba su relación falsa con las pandillas, su familia pagaría las consecuencias. Los matarían uno por uno. Finalmente lo trasladaron a un centro de resguardo donde lo recluyeron en una celda de 3 metros por 3 metros durante 37 días con otros jóvenes, todos ellos haciendo sus necesidades en un balde. Cuando salió, su madre notó que estaba lleno de moretones, flaco hasta las costillas, que tosía sin parar y escupía sangre. De acuerdo con las estadísticas del Instituto ISNA, entre el 1 de enero y el 30 de agosto hubo 2.312 adolescentes detenidos, muchos de ellos sometidos a este hacinamiento insalubre y a tormentos infernales que aquí no podremos detallar como querríamos por respeto a las normas de la plataforma. Pero cualquiera de ustedes es libre de investigarlo por su cuenta, no faltan fuentes. Fue tal la cantidad de seres humanos que Bukele metió detrás de las rejas como si fueran animales, fue tal la cantidad de cuerpos atiborrados dentro de celdas inmundas, mezclando a culpables y a inocentes, a delincuentes y a personas comunes, que Bukele decidió erigir la obra magna de su reino dictatorial. En tan solo 7 meses construyó la cárcel más grande de toda América, una gigantesca prisión de máxima seguridad levantada en el lejano municipio de Tecoluca, a unos 74 kilómetros de la Casa de Gobierno. Nayib le dio el aparatoso nombre de Centro de Confinamiento del Terrorismo y lo presentó mediante un espectáculo visual que abusó de la demagogia y el morbo. La escena nocturna comenzaba con el avance de una caravana de camionetas de último modelo llegando a la prisión, atestada de sirenas, vehículos militares y soldados que daban paso a la entrada del mandatario, donde era recibido por su ministro de Seguridad, quien lo invitaba a ver cómo las furgonetas una tras otra se frenaban de reversa y abrían sus puertas para que salgan en hileras cientos y cientos de reos esposados, tatuados, humillados, de rodillas, con sus tornos desnudos y sus pies descalzos arrastrándose hacia la entrada, donde eran colocados en filas con sus cabezas inclinadas como si estuvieran reverenciando a su amo, el emperador Bukele. Capaz de contener a 40.000 desahuciados, custodiado por más de 1.000 guardias, 600 tropas militares y 250 policías armados con sus fusiles, este monstruoso recinto tiene una extensión de 160 hectáreas y cuenta con pabellones de confinamiento, reflectores de alta luminosidad y 4 anillos que constan de muros perimetrales de concreto de 2 kilómetros de largo y cercas electrificadas con cargas de 15.000 voltios, rodeadas de 19 torres que mantienen una vigilancia permanente, todo mediante cámaras térmicas. Es el panóptico del futuro, la arquitectura que Jeremy Bentham
no pudo haber soñado ni en sus mejores ilusiones. Para ingresar, tantos reclusos como personal administrativo tienen que llegar a zonas de registro antes de pasar por 3 portones fortificados controlados por guardias de seguridad. Cada presidiario nuevo debe pasar por un escáner corporal y registrarse en un área de ingreso donde le toman fotografías, graban sus huellas dactilares y escanean sus pupilas. Cada pabellón posee un área de construcción de 6.000 metros cuadrados, con 2 baños y 2 lavabos cada 100 convictos. Y en cada una de sus celdas, provistas de barrotes de acero, disponen de camarotes de hierro sin colchón para que duerman. No se han construido patios ni áreas de recreación, ni espacios conyugales. Solo hay fábricas para que produzcan telas varias horas al día, y existen celdas de castigo oscuras y sin ventanas que son usadas para torturar a los reclusos y a veces contratarlos para que asesinen a los presos políticos con quienes comparten este infierno. La ONG Human Rights Watch registró que de los 12.500 prisioneros actuales, 1.600 son niños que no pueden ver a sus familias y cuyos guardias les exigen a los padres $170 al mes para poder brindarles alimentos y productos básicos, cerca del promedio del salario salvadoreño. Según el informe War Prison Brief de la Universidad de Londres, Bukele hizo de El Salvador el país con mayor porcentaje carcelario en todo el planeta, superando incluso a Cuba de la dictadura de los Castro y Estados Unidos de la industria del encarcelamiento masivo. Son 60.400 detenidos, cerca del 1% de la población total del país. Este presidente ha hecho del castigo un show retorcido. En 2022 publicó un video donde se veía cómo el gobierno enviaba prisioneros a cementerios para destruir con martillos y mazas las lápidas de sus ex compañeros. Hace poco la Dirección de Centros Penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. Todo era parte de una campaña anticipada. El año pasado oficializó su candidatura luego de haber destituido y reemplazado a 5 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para que le habilitaran un fallo polémico que le permitía ser reelegido. Para renovar su perfil, el dictador más cool del mundo decidió cambiar su descripción de Twitter. De presidente de El Salvador pasó a llamarse Philosopher King, rey filósofo, el mismo tipo que no fue capaz de poder cursar un solo año de universidad porque le costaba leer de corrido. Platón se revuelca en su tumba. Este 1 de diciembre se tomó licencia para comenzar su campaña y a cargo del mandato dejó a, adivina adivinador, su secretaria. Así de simple. Según la ley, debía presentar una terna que lo sustituyese, pero solo anotó a una persona, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, su asistente personal, que no tiene ninguna experiencia política ni ocupa ningún cargo más que ser la contadora informal de sus negocios. Desde los tiempos en los que Nayib, me olvidé de contarles esto del primer documental, regenteaba una discoteca donde morían personas, en circunstancias más que misteriosas y bastante pornográficas. Pero bueno, pese a que los jueces la consideraron inconstitucional, ella fue la presidenta de facto. Nayib debía ocuparse de cuestiones más serias, como por ejemplo sus estrategias de propaganda, y estuvo aplicando un método ya casi trillado por cualquier autócrata: sport washing, la organización de espectáculos deportivos que limpie su imagen, consiguiendo popularidad y desviando la atención de las masas. Hitler lo hizo con los Juegos Olímpicos de Berlín, Mussolini con el Mundial de Fútbol de 1934, Videla con el de Argentina en el 78, Putin con el de Rusia en 2018 y la dinastía catarí de los Al Thani, particularmente sanguinaria, con el Mundial de 2022. Bukele un año más tarde lo haría con los Juegos Centroamericanos del Caribe, él que no tiene costa caribe, y tuvo una impresionante ceremonia de presentación donde el salvadoreño dio un discurso ante decenas de miles de fanáticos en un estadio que no dejó muchas sutilezas. Dicen que vivimos en una dictadura, pero aquí pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pregúntenles qué opinan del Salvador, qué piensan de este gobierno, de la supuesta dictadura. Escúchenlo por ustedes mismos. Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus. Vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón
a la hora que quieran, cuando termine este evento, pueden ir sin problemas. No les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupusería. Pregúntenles qué opinan del Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Este año también logró organizar un partido amistoso en su ciudad con el Inter de Miami, el equipo de David Beckham, donde juega ni más ni menos que Lionel Messi, a quien tuvo la posibilidad de saludar y fotografiarse con él. Mientras tanto, se ocupaba de silenciar a sus denunciantes. Alejandro Muizhot, el propio asesor de seguridad nacional, había publicado en Twitter una serie de fotografías que mostraban 108 paquetes de marihuana y cocaína que traía de México el diputado oficialista Eric Rodríguez, de hecho un ex empleado de Bukele. Como este funcionario era un gran socio del poder, Bukele consideró a Muizhot un caballo de Troya y decidió vengarse con un arresto brutal luego de que el organismo de inteligencia del Estado descubriese de repente, de un día para el otro, sin ninguna advertencia previa, que actuaba como un doble agente para el expresidente Mauricio Funes, que pertenecía al FMLN y que había sido el jefe político del propio Bukele. Lo curioso es que este doble agente había sido el profesor de paintball de Bukele, contratado por su papá, quien lo puso a su vez como asesor de seguridad, sabiendo muy bien que años atrás había tenido lazos con los Rocabarros, una banda anticastrista que había planificado atentados en La Habana, donde también estuvo Bukele defendiendo el sistema de salud cubano, y escúchenlo por ustedes mismos. Y ves los hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse. Quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Claro. Silenciando denunciantes, hipnotizando al pueblo con espectáculos burdos, la última táctica propagandística que utilizó este supuesto alfil de la supuesta nueva derecha fue la instauración del miedo. Pidió el voto prometiendo seguridad y acusando a la oposición de querer liberar a los pandilleros. Pero lo que más asusta de este manipulador contumaz es que ya está empezando a tener imitadores, políticos que quieren seguir su camino. Uno de ellos es el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, cuya nación también está sometida a una ola de violencia criminal planificada, que revelamos muy bien en este video, también recomendado, breve y muy contundente sobre lo que ocurre en Ecuador. Es un caso muy similar al salvadoreño, ya que un poco antes de que se dieran estos motines carcelarios y estos múltiples ataques asesinos por parte de pandillas, Noboa había anunciado 2 nuevas cárceles en la provincia de Pastaza y de Santa Elena, que contarían con inhibición de señal celular y satelital, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral y autogeneración eléctrica, todos aspectos inéditos en las actuales cárceles ecuatorianas. El joven mandatario ya ha expresado su admiración hacia las severas políticas de Nayib. Y no solo él, el evangélico Jaime Andrés Beltrán, nuevo alcalde colombiano de Bucaramanga, se considera a sí mismo el Bukele colombiano, ya que entre sus promesas se encuentra la construcción de un centro reclusorio transitorio para personas que no han sido condenadas, es decir, inocentes, constantes operativos en las zonas más peligrosas, la restricción de sustancias psicoactivas en parques públicos y mucho más. Otro que admira el esquema potente de seguridad del salvadoreño es Javier Milei y su ministra de Seguridad, la ex terrorista montonera Patricia Bullrich. Ambos lo invitaron a la asunción presidencial en la Casa Rosada y a pesar de que Bukele declinó, lo elogió por sus primeras decisiones al mando y le dejó una advertencia. Javier, el sistema va a tratar de bloquearte, no va a ser fácil para ti. Lo cierto es que no hay nadie que garantice mejor la continuidad de lo más perverso del sistema autoritario global que Nayib Bukele, que puede sobreactuar peleas con Soros por aquí o discusiones con Biden por allá, pero en la práctica sus patrocinadores son los mismos. Y la agenda contra la libertad y la privacidad de las personas tiene más éxito en Salvador que en ningún otro lugar. Hoy los necios veneran sus cadenas. ¿Y tú? ¿Quieres lo mismo para tu país? ¿Estás realmente seguro? Si me preguntan cómo combatir la delincuencia y cómo terminar con estas olas de violencia, si bien yo no soy un profeta que trae respuestas para todo, les contestaré sencillamente 2 cosas. Primero, liberar las armas en las manos de los ciudadanos de bien para que puedan defenderse y darles la posibilidad de hacerlo. Eso no ocurre en El Salvador. Y segundo, terminar con la farsa criminal de la prohibición de las drogas y devolver las sustancias que durante siglos se vendieron
Vendieron en farmacias y herbolarios sin causar ningún malestar a nadie, a donde tienen que estar. Terminando con el negocio del narcotráfico, el derramamiento de sangre y, por supuesto, la intervención militar de potencias como los Estados Unidos en asuntos domésticos, que son las únicas razones por las cuales se libra la guerra perpetua contra las drogas. Una guerra pensada para nunca ganarse y una guerra que administran los gobiernos y los políticos corruptos de todo el planeta, en detrimento de la libertad de los inocentes que son encarcelados por delitos sin víctimas, como consumir o vender una sustancia, y de los que no tienen nada que ver con esto y son acribillados en balaceras por las calles. Ningún político quiere avanzar en esta dirección porque ningún político quiere la paz, la libertad y la prosperidad de sus ciudadanos. El Estado es siempre una organización criminal. Y no importa cuántas pruebas les mostremos de ello, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sin embargo, si sí quieres hacerlo, te invito a contribuir con nuestro trabajo periodístico y divulgativo a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyen desde $5 mensuales con el medio de pago de su preferencia a través de patreon.com/Nicolás Moraz tendrán acceso a todo el contenido exclusivo para mecenas, incluyendo análisis, conferencias y documentales que ya no están disponibles para todo el público, y a su vez contribuirán a que esta masiva cantidad de audiencia reciba la información pertinente que no encontrarán en ningún otro sitio. Así que bienvenido su apoyo en Patreon y, incluso por menos, a través de la opción unirse de YouTube o los enlaces que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Sin nada más que decir por hoy, estimados amigos, compartan en todas sus redes y grupos y me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.